Analizar todos estos protagonistas con la ayuda en los próximos minutos de Víctor Galán, responsable de Planeta Bolsa. Víctor, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, un placer. Bueno, en primer lugar, preguntarte un poco cómo ves la sesión en el día de hoy. Es cierto que en Estados Unidos, bueno, hemos tenido un día un poquito más relajado, una semana también podríamos decir un poquito más relajada, a pesar de que, bueno, en el día de ayer, por ejemplo, también teníamos la noticia de que Joe Biden, presidente de Estados Unidos, había dado positivo en COVID. Lo que parece es que de momento tiene síntomas leves y está todo bien. Acabamos de conocer también el dato de PMI en Estados Unidos. Por cierto, tenemos ya ese dato, ya podemos contarles cuál es ese dato de PMI. Concretamente se ha situado en los 47,5 puntos, el dato de PMI compuesto en Estados Unidos. ¿Qué es lo que indica, Víctor? Bueno, pues claro, está por debajo de los 50 puntos y eso nos indicaría recesión. Por tanto, antes de preguntarte por resultados, quiero preguntarte por cómo ves la sesión hoy en Wall Street y si va a afectar este dato que estamos viendo de PMI que nos indica recesión, contracción económica. Bueno, la verdad que probablemente no afecte muchísimo porque gran parte de las noticias, ¿no?, y de estos resultados, tanto además de los datos macro, estén ya descontados precisamente en mercado. En cuanto a cómo estamos viendo últimamente las sesiones, pues bueno, desde el punto de vista en gráfico diario del S&P, como tenemos en pantalla, hemos visto cómo ha hecho un suelo, un soporte claramente en los 3.630 puntos. De ahí ha subido para arriba y nos ha dejado una resistencia, nos había dejado una resistencia entre 1900. Hemos estado unas semanas titubeantes, con zigzags para arriba, para abajo. Los impulsos no han perdido ese 61,8, vienen a ser los 3.700 puntos. Y ahora se abre una nueva fase alcista. ¿Por qué? Lo tenemos aquí ahora mismo. Porque, como vemos, hemos superado esos 3.945 puntos. Y tendríamos un nuevo objetivo que estamos a punto de alcanzar prácticamente en los 4.000, 4.100 puntos, 4.200 puntos. Ahí es donde el S&P enfrentará precisamente niveles importantes, ¿no? Precisamente los 4.100 puntos es donde pasa por la media de 30 sesiones precisamente semanal. Así que los afrontamos obviamente la sesión con cierto optimismo y, bueno, pues el Nasdaq haciéndolo también bien en esta última semana al menos. Vamos a ver cómo evoluciona. Tiene que enfrentar también su media de 30 sesiones, la cual es la verdaderamente importante. Vemos aquí la línea punteada, 12.300 puntos. Es actualmente como vemos las bolsas a nivel macro y a nivel técnico. También destacar que con la subida de los tipos, precisamente en Europa, pues tendremos un entorno y un mercado en Europa ahora mucho más restrictivo. Veremos si afecta a las acciones o no. Lo que está claro es que al final no ha habido demasiado movimiento en el eurodólar. Le vamos a echar un vistazo también porque lleva bajista desde hace mucho tiempo y ha chocado contra la media de 30 sesiones en diario y por ahí no va a subir. Mucha gente se preguntará por qué realmente no sube el eurodólar o por qué ahora mismo no se fortalece el euro con respecto al dólar. Precisamente porque es la lucha y la paridad de dos divisas. Y si Estados Unidos está subiendo rápido las tasas y nosotros lo hacemos a una velocidad mucho más lenta, lo estamos haciendo mucho peor, así es difícil que el euro se aprecie. De hecho, si no subimos los tipos a la misma velocidad o más rápido que lo está haciendo Estados Unidos, probablemente el euro lo veamos en la quiebra o al menos visitar los 0,82, lo cual supondría un descalabro para la economía euro. Bueno, 0,82. Ahora mismo está cotizando por encima del dólar un centavo más o menos, o sea que sería una caída bastante importante. Ya no es que se fuera por debajo de la paridad, es que se iría muy por debajo de la paridad. Bueno, eso para el euro, que también te quería preguntar por ello, pero veo que ya has respondido tú sin decirte nada, Víctor. También quería preguntarte, por supuesto, por resultados. Snap, cayendo más de un 30%, 34% hemos llegado a ver en algunos momentos, Marta y yo. Claro, al final ha publicado cuentas, es verdad que no nos sorprende que Snapchat al final acabe decepcionando al mercado. No se ha comportado muy bien las últimas veces que ha publicado resultados. Ahora mismo lo que ha pasado, bueno, es que ha pintado una imagen bastante sombría de los efectos de la economía en las redes sociales y también se ha negado a hacer un pronóstico en condiciones increíblemente desafiantes. Dice, ¿te parece exagerada la reacción
recuperación de la cotización en Snap? Me parece exagerada, no obstante, bueno, como vemos en el título, al final pertenece al sector de consumo digital y servicios. Y como vemos, la verdad que lleva cayendo y no sorprende a nadie prácticamente desde el 22 de octubre de 2021, cuando ya perdía prácticamente la media de 30 sesiones, empezaba a hacerlo mucho peor y a ser una de las peores acciones del sector. Actualmente es verdad que la caída sigue estando presente, es una caída absolutamente brutal y ahora mismo solamente veríamos indicios de mejora si doblara su precio, lo cual a priori no parece que sea muy probable, ¿no? Y más con los resultados presentados. 22,54 actualmente, ya digo, la zona de rebote. Todos los indicadores nos llevan marcando mucho tiempo que el título lo está haciendo peor que el SP, no está entrando dinero institucional y además no entran compras significativas, que es algo que normalmente pedimos en Planeta Bolsa a las acciones que lo hacen mejor. Así que no me sorprende y ahora mismo solamente tendría soporte en los 7,86, que es el último gran soporte, igual que le pasaba al euro, que es ahí donde tenía el soporte ya de años atrás en el 0,82. Víctor, dejando a un lado Estados Unidos, y sé que te tienes que ir rápido, así que va a ser breve, te quería preguntar por la reacción que está teniendo el mercado a lo que dijo ayer el Banco Central Europeo. Subida de 50 puntos básicos y detalles, o bueno, según a quien le preguntes, falta de detalles de la herramienta antifragmentación. ¿Te parece que el mercado no se ha quedado satisfecho con lo que ha hecho el Banco Central Europeo? Porque si miramos a la prima de riesgo italiana, sigue en torno a los 236 puntos. Tampoco es que se haya movido mucho respecto a lo que teníamos ayer antes de que el Banco Central Europeo anunciara a las medidas. En realidad el plan de antifragmentación realmente es un plan para tener un plan y eso al final es el resultado de tener políticos o mandatarios débiles dentro de la zona europea. Es más, pues lo estamos viendo reflejados en el entorno geopolítico, es algo que están aprovechando otras potencias para trasladar aquí sus conflictos, como es en el caso, ¿no?, de Ucrania. Dependemos energéticamente y tenemos una infraestructura pobre en cuanto a energía, lo estamos pagando. El plan antifragmentación creo que es un plan, como digo, de un plan. Subir 0,50 puntos los tipos es una medida que viene tarde y mal, porque viendo la experiencia en Estados Unidos, donde se está subiendo los tipos y se plantean subidas de hasta un 1%, subir 0,50 actualmente parece casi una tomadura de pelo, por lo tanto, deben de seguir incrementando, como decía, de manera intensa esos tipos de interés para reflejar y controlar la inflación y que podamos solventar, por supuesto, los temas geopolíticos lo antes posible. En cuanto al mercado, es cierto que el DAX, por ejemplo, es uno de los que ya más ha descontado gran parte de la caída. Ahora mismo en el DAX quedaría vigilar probablemente niveles o soportes en diario prácticamente de los 12.384 y sí que es verdad que no habiendo perdido esa zona, si supera en algún momento los 14.821 sería una muy buena noticia para intentar atacar o dejar un pequeño doble suelo que tenemos aquí situado justamente. Así que buena noticia que el DAX al menos esté reaccionando, lo esté haciendo mejor. Y eso sí, a nivel europeo, pues la macroeconomía y las cifras todavía dejan mucho que desear y esperemos que con el tiempo pues vayamos mejorando y no se resienta al menos las compañías que tenemos en el parque. Bueno, pues Víctor Galán, no te robamos más tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, como siempre. Un placer y que paséis buen fin de semana. Saludos. Bueno, igualmente para ti también, Víctor. Vamos a repasar algunas de las principales noticias más allá